Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a dejar el deporte, vamos a volver a nuestro país con la contingencia. El presidente Gabriel Boric planteó la posibilidad de aplicar estados intermedios para hacer frente a la violencia que afecta a la macrozona sur. Para hablar del tema y otros de la contingencia, nos acompaña la senadora Jimena Rincón, jefa de la bancada de senadores de la Democracia Cristiana. Senadora, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Parto por saludar a los trabajadores de Televisión Nacional. Hemos ratificado el nombramiento de Rodrigo Cid como director de TVN, lo que para mí en particular, fui ministra del Trabajo, es muy importante, así que felicitaciones a todos y todas las trabajadoras. Sí, y un orgullo para nosotros que uno de los nuestros esté ocupando un lugar tan importante en esta empresa que tanto queremos. Senadora, debo decir que toda nuestra bancada de manera unánime lo respaldó. Y se agradece. Senadora, vamos con la materia que nos compete en materia de, por lo menos lo que yo decía en la presentación. Este estado intermedio, el gobierno no es de la idea de presentar un estado de excepción en la región de la Araucanía, ha sido enfático. Este estado intermedio, ¿cómo lo analiza usted? A ver, primero decir que el presidente Gabriel Boric anunció, ¿no es cierto?, esta alternativa a los estados de excepción para abordar la situación de la Araucanía, enfocado en la protección a la infraestructura. Y aquí hay que recordar que esta discusión la tuvimos en el Parlamento. De hecho, hay una comisión mixta que debiera resolver este proyecto de ley. El año 2019, el presidente Gabriel Boric, los ministros Jackson, Vallejo, Monsalve, subsecretario, y el propio presidente votaron en contra de este proyecto de ley. Y yo creo que es importante que nos situemos en el escenario de hoy. Hoy día se necesita dar señales claras para proteger a la ciudadanía. Y por lo tanto, la señal que está dando el gobierno es importante. Nosotros creemos que tienen que darse ciertos parámetros para que esta legislación avance. Y dentro de esos parámetros, obviamente, el especificar muy bien cuál va a ser la infraestructura crítica. Ahí yo creo que caminos, carreteras, caminos secundarios, son importantes de abordar, además de obviamente los edificios o infraestructura pública. Dar un claro mensaje respecto de la defensa o la protección de los derechos humanos, señalar cuáles van a ser las atribuciones de las Fuerzas Armadas y finalmente una rendición de cuentas. Yo creo que son 4 criterios que tienen que despejarse en la discusión de esta legislación. Y además que se establezca si este va a ser un nuevo estado de excepción. Hoy día ustedes saben que la Constitución contempla 4 estados de excepción y obviamente hay que ver cuál es el rango que se le va a dar a este. Sí, senadora, para quienes nos están viendo a través de la pantalla que las 24 horas en sus casas, ¿cuál sería la diferencia medular entre lo que conocimos, lo que vivimos por diferentes circunstancias como estado de excepción, en el caso de la macrozona sur, y este estado intermedio en la práctica? ¿Cuáles serían las principales diferencias? A ver, hoy día nuestra Constitución en el artículo 42 consagra 4 estados de excepción: el de emergencia, el de catástrofe, el de sitio y el de asamblea. Y no es un estado de excepción constitucional como los conocemos, sino que estaría mucho más acotado. Y por eso, entiendo yo, el gobierno habla de este estado intermedio, vale decir, no es una época normal, y tampoco es de excepción, y lo que hace es destinar Fuerzas Armadas a la protección de infraestructura crítica, que hay que definir si va a ser la que estaba en el proyecto de ley que está en comisión mixta, o la vamos a ampliar, por ejemplo, a caminos principales, caminos secundarios y carreteras. Sí, ¿ustedes están dispuestos como bancada a apoyar una iniciativa como esta? Obviamente con los bemoles que usted nos describe, de acuerdo obviamente a ciertas circunstancias que se define como infraestructura crítica, pero ¿es una idea que para ustedes es plausible? Yo voté a favor. Este proyecto, cuando se discutió en el Senado, creo que es fundamental dar protección a la ciudadanía y por lo tanto, despejando estos 4 puntos que he señalado, uno debiera avanzar y debiera avanzar sin complejos. Aquí yo creo que nadie puede tomarse los territorios y no podemos seguir normalizando los actos de violencia. Al final, la ciudadanía que se esfuerza, que trabaja, que empuja adelante a sus familias, a sus comunidades, queda relegada en un segundo o tercer plano e encerrada en sus casas porque no tiene un ambiente grato ni seguro para desenvolverse. Eso me parece que es no entender cuál es el rol del gobierno y cuál es el rol, ¿no es cierto?, de
las leyes en el país que tienen que ser respetadas. ¿Usted siente que este gobierno, el presidente Boric, ha tenido complejos para enfrentar la seguridad en la macrozona sur? El gobierno lleva nada instalado, no puedo decir que haya tenido complejos. Yo creo que más bien los personeros del actual gobierno, que eran antes parlamentarios, tenían una postura respecto de estos temas que hoy día en el ejercicio del cargo, del poder desde el Ejecutivo, obviamente se dan cuenta que tienen que utilizar ciertas herramientas para resguardar a la ciudadanía. Cada vez que en el Parlamento se votó la renovación de los estados de excepción constitucional, yo me abstuve porque creía que el orden y seguridad era parte de lo que el gobierno tenía que abordar y era su responsabilidad. Y si se decidía que era una herramienta que iban a usar, ¿quién era yo para decirle no, sabe qué, no la use? Yo la verdad es que planteé siempre que solo era una herramienta, no era la solución, y el gobierno anterior la estableció casi como el mecanismo para poder terminar el gobierno de manera, entre comillas, tranquila, sin hacerse cargo del problema de fondo. Sí, ayer en este mismo espacio, senadora, el senador José Miguel Insulza reconocía, no es primera vez que lo hace, pero que a este gobierno y generalmente a la centroizquierda le ha resultado incómodo el tema de la seguridad. ¿Usted comparte con él esa opinión? Sí, yo creo que hay ciertas como prejuicios o no sé cómo decirlo, traumas del cuál será pasado. el verbo, traumas, ¿no?, respecto del tema, y yo creo que aquí hay un Algunos deber dicen que superior. ambigüedades. No sé si son ambigüedades, pero yo creo que aquí hay un deber, y el deber es dar protección a la ciudadanía y usar las herramientas que la institucionalidad nos da. El uso proporcional de la fuerza, el uso de la fuerza para proteger a hombres y mujeres en el país es parte de las cosas que existen en la institucionalidad de nuestro país, y por lo tanto uno no puede, para garantizar la seguridad de una comunidad, renunciar al uso de ella, dentro obviamente de los parámetros que tienen que estar absolutamente delimitados. Y voy a ponerte un ejemplo, todo el tema de la infancia. El tema de cuando apartan a un niño, una niña de una madre, tienen que haber protocolos para hacerlo. No puede llegar y simplemente por la fuerza arrancar de los brazos de una madre a un niño. Tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un protocolo y eso es parte de las reglas de un país. Y aquí pasa lo mismo. Cuando ocupamos los estados de excepción, cuando ocupamos este estado intermedio, como se llama, tienen que haber ciertos parámetros muy claros: rendición de cuentas, respeto a los derechos humanos, delimitación o claridad respecto de cuáles son las infraestructuras críticas que vamos a consignar y además cuáles van a ser los lineamientos de las Fuerzas Armadas para actuar. Senadora, ¿cuál es la evaluación respecto al tema de la macrozona sur? Después hacemos la evaluación quizás más en macro, en seguridad. El rol que ha jugado la ministra Siches y también el subsecretario Monsalve, que ha tomado buena parte del timón de las directrices, por lo menos, que se están tomando, o la política que se está adoptando allá en la macrozona sur. Mira, nosotros hemos hablado como bancada de la democracia cristiana, los jefes de bancada y subjefes de la Cámara y del Senado, de que tenemos que desplegar una agenda de seguridad en el país. Y en ese contexto, obviamente, a los gobernadores de Araucanía y de Biobío no les gusta que se hable de la macrozona sur, ¿ya? Pero de los territorios de no solo Araucanía, Biobío y también los ríos hoy día, no podemos obviar el que hay ahí un rol que jugar, y donde necesitamos a las y los mejores en el ejercicio de la autoridad localmente. Necesitamos dar certezas a la ciudadanía. Yo estuve hace días atrás en Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco. Me junté con organizaciones, con dirigentes, con comunidades, y ellos se sienten muy abandonados, muy olvidados del Estado y muy desprotegidos. Y yo creo que la ministra, el subsecretario, yo hablé con el subsecretario, por cierto, tienen que tener en lo local, en el territorio, y lo dice una mujer de región, muy buena calidad de representación. Autoridades que den certezas, que no solo dialoguen, que es uno de los mandatos esenciales de la democracia, sino que tomen medidas para que hombres y mujeres del territorio se sientan protegidos. Y ese es un desafío en la Araucanía, ser capaces de separar los temas de reivindicaciones, de olvido, de abandono que han sufrido las comunidades, de no ser escuchados, versus también entender que hay temas de delitos, de delincuentes, de crimen organizado, que tienen que ser abordados.
Y eso tiene que hacerse sin complejos, sin traumas del pasado, porque si no, no vamos a dar certeza y no vamos a cuidar lo más importante, la democracia. Sí, senadora, la quiero cambiar de tema, la quiero llevar a lo que va a haber la próxima semana en el Senado. Usted decía, claro, al principio, como ex-ministra del Trabajo, el salario mínimo. ¿Cómo ve lo que aprobó hoy día la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que va a haber la próxima semana la Cámara Alta? Decía el gobierno, el reajuste más importante en 25 años, sumado esto también a las ayudas, sobre todo la canasta de alimentos para las familias más vulnerables. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mira, varios me han escrito ya por este tema. Yo creo que sin lugar a duda uno no puede desconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno en materia de incremento del salario mínimo. El problema es que este incremento se hace nada con la inflación que está viviendo nuestro país. Y además lo que esto significa para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. No podemos pedirles que sostengan un incremento de esta magnitud. ¿Es insuficiente, senadora, la ayuda que ha propuesto la moneda? Bueno, eso lo queremos revisar y escuchar con las distintas organizaciones empresariales de pequeños y medianos empresarios, porque lo que ellos sostienen, sobre todo en el rubro del turismo, que no es suficiente. Y además queremos escuchar a todas las organizaciones empresariales, porque ya me han llegado las quejas y los reportes de algunas que no firmaron, porque sostienen que no es suficiente esta ayuda para enfrentar este incremento del salario, que es fundamental. Aquí entendemos que hay que hacer un esfuerzo cada día mayor, pero tenemos que ver qué pasa en las pequeñas y medianas empresas con esta exigencia, que es justa para los trabajadores, pero que si no tienen ayuda real no es sostenible para las empresas, y vamos a terminar con una situación dramática, que es que hacemos un buen anuncio de incremento del salario mínimo, justo y necesario y todavía poco, pero les hacemos tal carga a las pequeñas y medianas empresas que terminan cerrando y no hay ni aumento ni salario mínimo detrás. Y estas ayudas del gobierno, este aumento en las ayudas del gobierno, en el subsidio familiares y otro tipo, para financiar parte del alza, la fuerte alza que ha tenido la canasta de alimentos. ¿Cómo lo ven ustedes? Mire, todas las ayudas son importantes. El tema es cuánto impactan efectivamente cuando el alza del costo de la vida, cuánto impactan efectivamente en el alza del costo de la vida. Y yo creo que eso es lo que vamos a tener que abordar en la próxima semana con los integrantes de la Comisión de Hacienda. Yo estoy en ella permanentemente participando, pese a que no la integro en estos años. Si todavía tenemos Senado más adelante, voy a integrarla y presidirla, pero por ahora voy de oyente y participo e intervengo en esa discusión. Sí, y un último punto en materia económica, senadora. También hay varios economistas que han alertado que este aumento en los fondos del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles podrían agotarse mucho antes de lo que está presupuestado el gobierno. Este aumento que se aprobó en el Parlamento a 1.500 millones de dólares se proyectaba que podría durar todo el año. Algunos dicen se puede acabar en octubre, incluso en el próximo mes de junio. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, yo no había leído a los expertos, me lo preguntaron hoy día después de la sesión. Justamente dije exactamente lo mismo, sin haber leído a los expertos, y obviamente la preocupación existe. Los parámetros que se ocupan para calcular este tipo de fondos y de créditos, porque al final del día es un crédito, ¿no? Sí. Que se recupera contra baja del costo del petróleo. Según nuestra estimación, y esto ya lo vivimos en el año 2019, cuando vimos el tema de la ayuda en el caso de las energías eléctricas, no alcanzó, porque las estimaciones y las bases sobre las que se calcula el fondo y las ayudas no son suficientes. Entonces, lo preguntamos no una vez, lo preguntamos 2 veces hoy día a la subsecretaria, y ella dijo que alcanzaba hasta el mes de septiembre, y la proyección de todo el mercado hasta diciembre. Nosotros tenemos dudas por cómo se está comportando, ¿no es cierto?, los mercados internacionales, más allá de solo la guerra, en el caso de, ¿no es cierto?, Rusia-Ucrania. Senadora, la quiero llevar al tema de la convención. Usted dijo ayer en una entrevista con Mega que ya llevamos más de 300 normas que van a ir al borrador. 320, creo. 320, sí. Buena parte de lo que ya definitivamente va a quedar en ese borrador, después del trabajo de armonización y todo lo que vamos a conocer. Usted señaló ayer en entrevista con Mega, no se cumplió la promesa de ser un lugar de encuentro y el diálogo no ha primado. ¿Usted va a votar rechazo? No, yo lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a repetir hoy día. Nosotros responsablemente estamos revisando las normas que van saliendo aprobadas del Pleno, porque me parece que el deber nuestro es revisar cada una de esas normas. 316 al día de ayer, no sé cuántas van a sumar hoy.
lo digo para que no después me pasen la cuenta y me digan se equivocó, 316. Y obviamente vamos revisando cada una. A mí, por ejemplo, este concepto de Estado social, democrático, de derecho, me encanta. Y creo que es un tremendo concepto, muy europeo, ¿no? Muy de la Unión Europea y que va en el sentido del desarrollo de las naciones. Pero hay cosas que me complican y que obviamente tienen que ser aterrizadas desde el punto de vista del impacto que van a tener en nuestro país. Según algunos de los que ya están trabajando en la cosa chica, de las 303 normas aprobadas, o sea, ni siquiera las 316, se requerían más de 51 leyes para materializarlas en la estructura de nuestro ordenamiento jurídico. O sea, viene un trabajo después legislativo que va a ser largo. Exacto, exacto. Y además que vaya y recoja lo que la Convención quiso decir. Sí. Entonces, aquí primero ver cuál va a ser el desenlace final del texto. Yo entiendo además que al 4 de julio tiene que estar absolutamente acabado la propuesta para el país y por lo tanto dentro de los próximos días se termina la convención de revisar el borrador y pasa a la comisión a la comisión de armonización y a la de normas transitorias el texto que está evacuado. Entonces, ¿cuándo vamos a opinar? Cuando tengamos claridad del texto final. Sí, hay un tema que usted fue muy dura con el tema originalmente, como se estaba discutiendo el tema de la Cámara de las Regiones que va a reemplazar al Senado. Con este acuerdo que hay para que se vote el día de pasado mañana, sí, el viernes en sistema político, dicen muchos convencionales que aquí ya se ve una relación, es asimétrico, pero que tiene muchas más potestades esta Cámara de las Regiones. ¿A usted le hace sentido tal como se va a votar el viernes? A ver, primero yo fui de las que expuso en la convención y dije que no tenía ningún problema con hacer modificación y que tuviéramos efectivamente un bicameralismo asimétrico. Lo que hay no es eso. Aquí hay un unicameralismo encubierto. Pero no quiero opinar de esto porque soy senadora. Prefiero opinar de todas las otras normas que tienen que ver con el Poder Judicial, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, en fin, muchos temas que dan para que uno vaya fijando posición sin que se vea como un tema de defensa corporativa desde el Senado. Sí, por último, senadora, aquí en este mismo estudio, en la entrevista del día domingo, el presidente Gabriel Boric se abrió la posibilidad que se está trabajando una suerte de, no de plan B, pero se están analizando los escenarios en la posibilidad de que gane el rechazo el próximo 4 de septiembre. Es una posibilidad, lo dicen muchas de las encuestas. Y se le criticó con mucha dureza sobre su sector, sobre todo su sector, el Frente Amplio, al presidente por abrir esa posibilidad. ¿Usted cómo ve esas críticas y lo que dijo el presidente el día domingo? Bueno, yo creo que el presidente Gabriel Boric en la respuesta, ¿no es cierto?, a la entrevista usa el sentido de realidad. Y el sentido de realidad es que el texto, lo que ha trascendido, las distintas posturas hacen que se vaya imponiendo ante la opinión pública la idea de optar por la alternativa de rechazo, que es una alternativa legítima en el proceso. Y por lo tanto, si esa es una alternativa que se puede dar desde la responsabilidad que él tiene, creo que obviamente empezar a pensar qué es lo que se hace después de que el país dijo, a través de una consulta, ¿no es cierto?, que el 78% de la ciudadanía pensaba que había que tener una nueva constitución. Bueno, ¿qué hacemos si se impone una opción de decir, este texto que ustedes me proponen no me gusta? Yo quiero una nueva constitución, pero no esta que me están proponiendo. ¿Qué hacemos? Yo creo que lo responsable es pensar ese escenario y ver cuál es el planteamiento al país. Pero bueno, va a depender, ¿no es cierto?, de cómo vaya caminando el texto, qué es lo que pase con la propuesta de borrador y cómo se perciba por la ciudadanía. Senadora Jimena Rincón, le agradecemos este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.